Bueno, pues nada, la idea que teníamos de compartir información con todas las personas que asisten es hacer una pequeña mesa donde intercambiamos ahí algunas preguntas y os voy a ir lanzando algunas que veis en la pantalla, ¿no? Nos gustaría hablar, en primer lugar, de qué ha pasado durante la pandemia, si se han incrementado el número de incidentes y si eso es motivo simplemente de que la diana es mayor, porque nuestra superficie de exposición así lo es, o qué ha motivado ese incremento de incidentes de seguridad, si es que ha habido un aumento. Sí. ¿Empezamos? Sí, empezamos, yo creo que sí. Empezamos. Bueno, una de las cosas que ha ocurrido durante la pandemia es que hemos pasado a depender de lo digital pues prácticamente para todo tipo de actividades. O sea, para el trabajo, la formación, la educación, el ocio, el entretenimiento, el consumo, etcétera, sobre todo en los primeros momentos. El despliegue también a gran escala del trabajo a distancia, pues, y junto con todo lo demás, pues ha contribuido a incrementar la superficie de exposición. O sea, se ha intensificado la digitalización, se ha agudizado la dependencia y, claro, se ha acelerado la amenaza. Hay que tener en cuenta que, además, sobre todo en la primera época, el despliegue de esas actividades a través del canal digital pues se realizó en las condiciones precarias y, de hecho, en los primeros momentos, conjuntamente CCN y la SGAZ estuvimos emitiendo recomendaciones y guías para configuraciones seguras en escenarios de trabajo a distancia. Y como podrá ahora comentar también Javier, pues por los datos de CCNCER, yo creo que en 2020 el número de incidentes que habéis registrado prácticamente duplica el que había en 2019 y eso es un testimonio de lo que ha pasado en ese año. Sí, por complementar a Miguel Ángel, hemos tenido un aumento de la superficie de exposición. Sí que es verdad que gestionamos más de 82.000 incidentes en 2020. Este año no vamos a estar tan altos, vamos a llegar a unos 70, 72.000 incidentes, pero los incidentes críticos y muy altos de 2021 son espectacularmente más grandes que los de 2020. Y eso, aparte de que por irnos al teletrabajo hemos aumentado la superficie de exposición, tenemos ahora mismo un sistema de ataque completamente industrializado. Tenemos unos atacantes que se dedican a recopilar credenciales. De esas credenciales de acceso remoto a nuestros sistemas las ponen a la venta. Tenemos otro conjunto de atacantes que se dedican a desarrollar herramientas específicas que no hace falta expertise técnico para poder ejecutarlas. Y tenemos el tercer componente de atacantes que realizan el ataque, nos roban la información y nos cifran los datos. Esta industrialización y esta coordinación entre los atacantes en la dark web ha hecho que nadie se haya escapado del ataque. Hemos tenido muchísimos ataques en la Administración General del Estado, pero es que ha sido desolador los ataques de ransomware que hemos sufrido en entidades locales, sobre todo en diputaciones y en ayuntamientos. El otro día incluso veía un ataque en una fábrica de cerveza. Las cosas se complican porque si nos tocan una cerveza también... Con las cosas de comer no se juega, ¿eh? Bueno, entonces, lo que hablaba Javier, ¿no? Estamos hablando de un business case, de un modelo de negocio muy industrializado, comparten muy bien la información entre ellos. El ransomware es nuestro principal actor en esa película que hemos vivido. Sí, la verdad es que se ha agudizado en los últimos tiempos y es un tipo de ataque, además, muy dañino, muy destructivo. Es un ataque orientado a la información con destrucción mediante el cifrado no recuperable. Entonces, el daño que produce en las entidades que sufren este tipo de ataque es considerable porque además requiere un proceso con esfuerzo y tiempo de recuperación hasta que se restablece la situación normal y como hemos estado viendo a lo largo de 2021. Este año hemos tenido en incidentes con impacto muy alto y crítico relacionados con ransomware más de 150 incidentes en diputaciones, AGE, universidades también han sido atacadas. Y en comparación con los escasamente 80 incidentes que tuvimos en 2020.
¿Eso qué quiere decir? Que es que prácticamente hemos multiplicado por 2 el ataque. Por eso nosotros a estos ataques de ransomware le llamamos la otra pandemia. Hemos tenido la pandemia del COVID, pero en el mundo TIC estamos teniendo la pandemia del ransomware. Y por complementar, otro incidente que también nos ha hecho mucho impacto este año, sobre todo a entidades pequeñas, ayuntamientos, diputaciones, ha sido lo que se llama en genérico el fraude del CEO. Esta manera de engañar a nuestros departamentos administrativos para el pago de facturas y el desvío de facturas nos tiene que hacer repensar el modelo de cómo ponemos abiertamente a las empresas para esos cambios hay cosas que requieren una interacción personal cuando queremos cambiar un dato tan importante que luego vas a transferir 80, 100.000 euros, 200.000 euros que después dejas de ver. Entonces es un asunto también un poco complicado. Sí, yo estoy de acuerdo. Además, quizás además el efecto que tiene la transparencia, la necesaria transparencia, da mucha información para los ataques de ingeniería social, porque cada vez son más creíbles porque tenemos que dar mucha información al exterior y ya sabes con quién te relacionas y es más fácil de suplantar o montar un poco esa historia para que el fraude al proveedor llegue a nuestra vida. Y luego los protocolos o los procesos de alta de una nueva cuenta bancaria tienen que ser rigurosos, yo creo, ¿no? Y en esta parte seguramente la Pareto funciona muy bien, ¿no? Quizás con pocas medidas podamos llegar a un nivel admisible de riesgo tolerante y luego del 80 hacia arriba pues será una escalada más dura. ¿Qué consejos nos dais? ¿Qué cosas son imprescindibles en las que tenemos que tener metido en nuestra vida? Javier, ¿qué nos puedes decir aquí? Bueno, pues yo 3 fundamentales. Auditorías, vigilancia continua. Vigilancia continua quiere decir que necesitamos vigilar 24/7. Los ataques de ransomware siempre vienen a las 10 de la noche, a las 11 de la noche. Y doble factor de autenticación. Estábamos comentando antes de hablar aquí que cuando incluimos el doble factor de autenticación en los móviles y como son móviles personales empezamos a tener algún problemilla que otro, pero es que no es una opción. Si queremos recibir información y acceder a los sistemas de la Diputación o del Ayuntamiento en remoto, necesitamos el doble factor de autenticación. Con estas 3 medidas hubiéramos pasado de los 150 y tantos incidentes que hemos tenido prácticamente a 20. Y a eso hay que complementarlo con 3 cosas más, que son para, por lo menos, si nos entran, mitigar el daño. El backup en línea está muy bien, pero tenemos que tener un backup fuera de línea, con un máximo de tiempo de ejecución de 1 semana. Si no tenemos un backup fuera de línea, pues evidentemente ya empezamos a valorar si pagamos o no pagamos el rescate, cosa que para nosotros no es una opción. La siguiente, accesos remotos. Bueno, lo hemos dicho con el doble factor de autenticación, pero estos accesos remotos los tenemos que vigilar. Sobre todo es que si vigilamos la red, ¿cómo no vamos a vigilar los accesos remotos? Pero además con bastante recursos e ingeniería, porque realmente hemos mandado a los empleados a trabajar a sus casas o a nuestros funcionarios, pues tenemos que vigilar eso, porque ahí nos va la vida. Y finalmente, otra cosa que lo estamos intentando arreglar con Microclaudia para evitar los ataques de ransomware, pero estamos ya en una situación que no tener EDR/XDR, como dicen los cursos ahora, no es una opción. Es que tenemos que tener una capacidad de respuesta en el punto final, tanto en el servidor como en el puesto de trabajo. Correcto. Sí, muy bien. Como dice Javier, claro, esas son las cosas que ellos encuentran cuando van a intervenir en un incidente y lo que se encuentran, digamos, en el territorio de la víctima, ¿no? Que había carencias en los temas de vigilancia o de protección frente al ransomware, o que no había el doble factor, o que no había medidas de protección, o que no había tampoco una situación de un parque actualizado con los parches y las actualizaciones de seguridad. Correcto. Todas esas observaciones y conclusiones las hemos proyectado a la actualización del NS, que ya incluye el principio de vigilancia continua y la medida de la vigilancia y los refuerzos en la protección frente al código dañino, la detección de intrusión y también refuerzos en los aspectos de configuración de seguridad
actualizaciones de seguridad y en la parte de identificación y autenticación que comentaba también. Correcto. Javier. Hablando del nuevo NS, tenemos que hacer una pregunta. ¿Cuándo tendremos nuevo NS? ¿Lo esperamos para los Reyes? ¿Un poco antes? Todo parece... Bueno, esto hay... a ver, lo voy a decir bien. Aquí hay una serie de trabajos. Nosotros hemos hecho todos los trabajos y luego hay tiempos que no están en nuestras manos. Hay una última etapa que está pendiente, que sería el dictamen del Consejo de Estado, luego tiene que ir a Consejo de Ministros, etcétera. Ahí hay unos tiempos, pero nosotros todo el trabajo ya lo tenemos hecho. Y entonces la hipótesis que manejamos es que pudiera estar en 2021, lo que pasa que a esta fecha, 2021, ya es regalo de Reyes o de Navidades. Y entonces, bueno, esa es nuestra hipótesis con la incertidumbre que tenemos luego de que ya ahora hay unos tiempos que no controlamos. El trabajo está hecho y, bueno, pues llegará... Bien. Bueno, de todas maneras, en ese actual también tenemos mucho que hacer y cuando venga el nuevo, pues simplemente habrá que ir convergiendo, ¿no? Sí, sí. Y en el nuevo NS, ¿vais a matizar algo en el ámbito subjetivo? ¿Queda claro? ¿O vamos al 156 de la Ley 40? Es decir, nos vamos al artículo 2 y ahí queda estrictamente claro que no se nos escapa nadie del sector público. Bueno, pues hemos hecho un esfuerzo de clarificación, ¿verdad, Javier?, con idas y vueltas muy grande. Bueno, el texto ha quedado con un esfuerzo por clarificar el ámbito subjetivo y se remite a todo el sector público, a el que está comprendido en el artículo 2 de la Ley 40/2015. Incluimos en el alcance también los sistemas que tratan la información clasificada, sin perjuicio de que puedan tener medidas adicionales o complementarias. También los sistemas de las entidades del sector privado que proveen soluciones o prestan servicios a las entidades del sector público que están ahí en el alcance, y hemos incluido algo que en su día habíamos vislumbrado para la primera versión, y es que los pliegos de prescripciones técnicas incluyan también las condiciones y los requisitos que hay que exigir en relación con la conformidad con el NS en las contrataciones, que sean las declaraciones o las certificaciones. Entonces, pensamos, tras idas y vueltas que pueden imaginar que tiene un proyecto de estas características, desde redactarlo todo hasta, digamos, con técnica jurídica, remitirnos al artículo 2 de la Ley 40, ha quedado bastante claro, porque era una de las fuentes de mayores consultas que recibíamos estos años. Y yo, por complementar a Miguel Ángel, vamos a ver, es que todavía a estas alturas de curso, o sea, yo lo entiendo que en 2010, 2012, 2013 nos preguntaran, ¿a este sistema le aplica el NS? Porque se hablaba de administración electrónica, de servicio a los ciudadanos. Pero ya después de 2015 con el nuevo NS, después de 2016 con las leyes 39, 40, etcétera, es que le aplica a todas las administraciones públicas. Pero es que además el Real Decreto 43/2021, que desarrolla el Real Decreto Ley 12/2018, que transpone la Directiva NIS, dice que para los servicios esenciales el NS es de aplicación, a no ser que haya algún otro esquema de aplicación. ¿Qué quiere decir esto? Que es que la aspiración y la vocación que tenemos es que el NS aplique a todos, sector público y sector privado. Correcto. Ahora mismo el sector privado, por supuesto, es voluntario, a no ser que seas una infraestructura crítica o un servicio esencial, pero es que yo creo que ya simplemente por convicción tenemos un instrumento de medida, tenemos alrededor de este instrumento que es el Esquema Nacional de Seguridad un montón de métricas que nos puede posicionar y saber, además, para el sector público, ¿qué dice la Ley Orgánica 3/2018 que transpone, aunque no hacía falta, la regulación de protección de datos? Que el cumplimiento del NS hace un cumplimiento de la GDPR, la disposición adicional primera. Bueno, pues vamos a cumplir el NS, que yo creo que con eso nos vamos a quitar un montón de sustos para después. Correcto. Sí, porque yo creo que el sector público, además, que no trate datos personales, habrá muy poco. Yo creo que no hay escapatoria, ¿no?, en ese sentido. Por tanto,
yo creo que no se quedará nada fuera y la cadena de suministro o los proveedores, ¿no?, por llamarlo de una manera más directa, tampoco se nos escapan siempre y cuando seamos prestadores de servicios públicos. Sí, de hecho se ha incluido la referencia a la cadena de suministro y se ha incluido también la referencia como medida. Muy bien. Sí. Y luego tenemos un tipo de proveedores que son particulares, ¿no?, que son prestadores en nube. Y sí me gustaría, ¿cuál es vuestra visión de la nube? ¿La nube es un instrumento de confianza? ¿Tenemos que perder miedo porque la nube nos permite estar mejor? ¿Qué opinión hay al respecto? E incluso en el propio NS yo creo que hay un control específico sobre nube, ¿verdad? Sí, es un tema al que le hemos dado bastantes vueltas. Ya en su día, en la versión vigente del NS, ya se decía cómo el uso de infraestructuras y servicios comunes se apuntaba podía ayudar a un mejor cumplimiento de los principios y los requisitos. Y bueno, por lo que veíamos es que a través de esas infraestructuras y servicios comunes o los servicios en la nube, las entidades se liberan de unos esfuerzos en protección de las infraestructuras físicas, lógicas, y se pueden dotar, es decir, trasladan a otros con mayores capacidades y mayor resiliencia y mayores fortalezas, pues cargar con todo eso, ¿no? Bueno, pues le dimos vueltas y hemos incluido una familia de medidas en relación con los servicios en la nube, de momento con una medida, pues contemplando ese escenario. Entonces, bueno, lo que hacemos es conjugar los mundos, ¿no? Se contempla que esos servicios en la nube pues puedan ser, vamos a decir, propios de las propias administraciones o que puedan estar suministrados por terceros. Y ahí, pues si están suministrados por terceros, habrá, bueno, por las certificaciones que corresponda, que reconocerá el organismo que gestiona el Esquema Nacional de Evaluación de la Seguridad de las Tecnologías de la Información, más las guías que pueda haber del Centro Criptológico Nacional y que puedan tratar pues, ciertos aspectos que pudieran contemplarse como exigibles a los proveedores de servicios en la nube. Por complementar a Miguel Ángel, del nuevo NS te dice, o sea, yo creo que alienta a que utilicemos la nube para que haya economía de escala y para que los costes sean menores. Pero te dice 4 cosas fundamentales, que la nube que vayas a usar tiene que estar auditada, que tiene que haber una transparencia importante en los servicios que proporciona esa nube, que tenemos que tener especial cuidado con el cifrado y con la gestión de claves en nuestras comunicaciones con la nube y que tenemos que tener especial cuidado en la jurisdicción de los datos. ¿Qué quiere decir? Que ojo con las nubes a las cuales no le aplica, por ejemplo, la GDPR. No es admisible utilizar una nube al que no le aplica la regulación de protección de datos de la Unión Europea. Es más, yo en ese sentido sería hasta un poco más histérico. Es decir, vamos a utilizar nubes donde le aplique la legislación española. Correcto. Porque luego nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y para cualquier investigación tienen muchos problemas cuando eso no pasa. No está así escrito, nos conformamos con la Unión Europea, pero ese sería nuestro deseo. Correcto, muy bien. ¿Y cuándo o cuánto tiempo tendremos para poder aplicar el nuevo esquema nacional, esta pequeña vacatio legis que nos vais a dar? ¿Cuánto será? Bueno, una vez que esté publicado, entre en vigor, se contempla un plazo de 24 meses, que se ha considerado un plazo razonablemente manejable. No es ni muy largo, no son los 4 años que había en el vigente, ni tampoco son 12 meses. Bueno, pues algo intermedio. Muy bien. Pero aquí vamos a cumplir la anterior. ¿Qué nos pasa? A mí cuando veo las certificaciones me da mucha pena. Es decir, no puede ser que tengamos 300 y pico de empresas certificadas y tengamos 60 organismos certificados. Es muy fácil escribir en un pliego, decir que la empresa está certificada y la empresa hace sus deberes y nosotros, pues, por los problemas internos, por los dineros, por los presupuestos, yo creo que para el nuevo NS y para los fondos de recuperación tenemos que poner especial foco en la certificación del Esquema Nacional de Seguridad. Correcto. Bueno, veíamos en la cumbre de Roma y en Glasgow pues que
bueno, pues se hablaba de la implementación de modelos de confianza cero y de la preocupación del ransomware. Aquí en España, ¿qué estrategias tenemos en esa dirección? En relación específicas con el ransomware. Bueno, la verdad es que estamos con el tema y la estrategia es global. Ahora podrá dar más detalles Javier, pero se pueden imaginar que el tema de atajar el ransomware no se reduce a una determinada medida contra la protección del software malicioso o la implantación de alguna herramienta de protección como pudieran ser Claudia o MicroClaudia. La estrategia global en la que se trabaja en otros foros, en el contexto de la Estrategia Nacional de Ciberseguridad, pues implica aspectos de marco legal, con todo lo que hay detrás en relación con legislación relativa al ciberdelito y a la ciberdelincuencia, implica los aspectos también de ámbito financiero y a las entidades que están, digamos, persiguiendo ese ámbito de delincuencia o de los canales a través de los cuales los ciberdelincuentes tratan de monetizar sus actuaciones, y luego están todas las actuaciones que realizan las entidades, los CSIRTs, como el CCNC, el INCIBECER o el SDEFCER, etcétera. Es decir, que como estrategia global, pues requiere también una... no basta con las medidas, porque claro, si hablamos de la protección frente al software malicioso, estamos hablando de la defensa, vamos a decir, del último escalón del asunto, y como explicaba Javier, pues es un escenario muy industrializado y profesionalizado. Y además, vamos a ver, es que algunas veces entre los fabricantes y los ingleses y americanos nos confunden, ¿eh? Confianza cero, cero trust, ¿qué es? Pues es interconexión más gestión de identidades. Las dos cosas están cubiertas en el esquema nacional de seguridad. Interconexión y gestión de identidades. Las dos cosas te las piden. Y es más, te las han pedido desde hace muchísimo tiempo. Hablando del presidente Biden, que está ahí, y su orden ejecutiva de mayo del año pasado, después del incidente de Colonial, creó el plan de choque o esa orden ejecutiva para que todas las agencias americanas del gobierno federal pues implantaran ciberseguridad en 100 días, y unas medidas que en un 80% es el esquema nacional de seguridad. Se escapaba un poco esa obligación a tener el catálogo de software y los análisis de código, pero todo lo demás, en cierta medida, estaba escrito en el esquema nacional de seguridad. Por eso yo tengo siempre un mantra, que Miguel Ángel se ríe mucho cuando lo digo, dice: aplicar el NS te convierte en un objetivo difícil, en un objetivo duro de atacar. Y esta declaración del presidente Biden nos lo hace. Ellos no han tenido nunca ninguna norma que les obligara a aplicar ciberseguridad. En España tenemos esa norma desde 2010. Vamos a aprovecharla y vamos a aprovechar nuestros instrumentos. Muy bien. Sí, la orden ejecutiva fue del 12 de mayo y el 25 de mayo teníamos un acuerdo de Consejo de Ministros en materia de medidas urgentes en ciberseguridad, que incluía un plan de choque, la tramitación urgente del Esquema Nacional de Seguridad y también promover la ciberseguridad en el sector privado, con el foco en los proveedores de las entidades del sector público. Y como decía Javier, pues la parte del plan de choque se refiere a cuestiones que algunas de ellas hemos ido incorporando también en el esquema, porque la noción de cero trust, claro, no hemos puesto cero trust, es mínimo privilegio, o las nociones también de vigilancia continua o los refuerzos en identidad y autenticación. Y ahí lo que estamos también tratando es de promover pues, lo que venimos diciendo hasta ahora y esas medidas que nos pedías identificar, la protección frente al ransomware, el doble factor de autenticación, el agente de punto final, la vigilancia. Correcto, correcto. A Javier y a Miguel Ángel les he pedido la posibilidad de incluir un capítulo específico para las entidades locales, porque estamos en el marco de un momento donde tenemos que preparar unas memorias
Y árboles y bosque, yo creo que ellos tienen el bosque y los ayuntamientos igual tienen los árboles. Y para que todos vayamos alineados y para que tomemos todos buenas decisiones, vamos a compartir con ellos algunas cuestiones. Crear un SOC en el sector público, gestionado por el sector privado, integrados en la Red Nacional de SOCs. Javier, ¿cómo vamos a vertebrar esta cuestión para que los ayuntamientos sepan tomar la decisión acertada y en el camino adecuado? Bueno, pues este plan de subvenciones, que en este caso es para ayuntamientos de más de 50.000 habitantes, establece 5 líneas estratégicas. La línea 5 es la de ciberseguridad, pero es la más prioritaria. Es decir, que o se hace el proyecto, en este caso de ciberseguridad, lo aterrizan en cumplimiento del ENES y sobre todo en implantar un SOC, tienes que tener ese proyecto para poder estar al resto de los proyectos. Y si no, que creo luego hay más preguntas, ¿cómo puedes justificar eso, no? Nosotros creemos que la vigilancia continua es un asunto fundamental que tenemos que implementar en los ayuntamientos, pero también creemos que aquí la economía de escala es fundamental. Entonces, vamos a implantar una serie de capacidades que luego nos las pueda operar un tercero. Y no me estoy hablando ahora de un SOC privado, porque, o sea, de una empresa de seguridad gestionada, sino que a lo mejor sea una diputación la que le dé los servicios a estos ayuntamientos. Siempre estamos hablando que las diputaciones tienen que dar servicios TIC a los ayuntamientos de menos de 20.000, ¿y por qué no le pueden dar más a los de más de 20.000? Nuestra experiencia es que si el ayuntamiento no es mayor de 200, incluso un ayuntamiento como pueda ser Jerez o Castellón de más de 200.000 personas, no tiene personal TIC suficiente para tener economía de escala para tener un SOC. Si eso se lo puede dar la comunidad autónoma o la Diputación de Castellón o la Diputación de Cádiz, pues perfecto. Y ahí tenemos que ser imaginativos, es decir, tenemos de entrada, el gasto lo va a tener que ejecutar el ayuntamiento, pues utiliza o implementa herramientas que sean fácilmente integrables con las demás. Y luego, evidentemente, esto no lo tiene que operar el sector privado, no lo puede operar el sector público, porque un ayuntamiento grande de 200.000 pues puede tener 10 técnicos, 5 técnicos que están pegados a darle servicio a los usuarios. Entonces la ciberseguridad nos la tiene que dar otra persona. Y normalmente el expertise están en las empresas privadas. Correcto. Ahí la colaboración público-privada yo creo que es fundamental, ¿no? Y en ese sentido, en la convocatoria, por aterrizar una cuestión concreta, ellos, los ayuntamientos que ya estén con un cierto grado de madurez porque tengan servicios de SOC prestados fundamentalmente a través de terceros, pueden presentar una declaración responsable. ¿Vale cualquier SOC o tenemos que tener algunas características particulares sobre esto? Bueno, la primera premisa es que los servicios, como cualquier servicio de que una empresa privada se le da al sector público, pues tiene que estar certificada en el Esquema Nacional de Seguridad. Vale. Bueno, si tenemos cumplido eso, la segundo requisito que solemos pedir, porque le reconozcamos una cierta capacidad en la gestión de incidentes, por lo menos verificada por un actor externo, es que esté en CESIR.es. Para estar en el grupo CESIR.es tiene que estar la empresa privada reconocida en el Foro Internacional de Respuesta a Incidentes. Tenemos 41 CER reconocidos en el Foro Internacional de Respuesta a Incidentes y tenemos 53 CER, SOCs y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, 53 miembros en CESIR.es, de los cuales 14 son entidades públicas, 6 Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, autonómicas y Guardia Civil y Policía, y 33 CER privado, es decir, que hay concurrencia suficiente. Ahí hay todas esas empresas, ahí está desde Telefónica a proveedores muy pequeños. Pues todos pueden proveer estos servicios. Entonces, que esté en la red nacional el estar en la red nacional de SOC implica estar en CESIR.es. Y después 2 cositas más. El decir, como dice la norma esta, que hay que integrarse a la red nacional de SOC, lo único que estamos diciendo es que tenemos que tener voluntad de intercambiar información de manera fluida. Hoy por hoy la voluntad de intercambiar información de manera fluida desde las entidades locales hacia la plataforma nacional, hacia el CCNCER, que es su CER de referencia, es federarse un Lucía y que veamos intercambio de incidentes.
nosotros nos comprometeremos a dar la mejor ciberinteligencia posible, pero que la ciberinteligencia es un problema de todos. Si todos aportamos, tendremos una ciberinteligencia conjunta muy poderosa. Y finalmente, pues, para que cuando un ayuntamiento implante y una diputación o una comunidad autónoma opere, que es lo que va a pasar dentro de 3 años, porque estos fondos acaban, necesitamos herramientas comunes. Y entonces ese es el otro aspecto clave. Vale, fenomenal. Entiendo que fuera de CSIR/Red Nacional de SOCs no va a haber vida. Eso lo dijo mi jefe, eso no lo dije yo en algún momento, pero no es que no vaya a haber vida, es que todo el que quiera operar el servicio de seguridad gestionado tienen que estar en CSIR.es y Red Nacional de SOC. Lo que les invito a que todos, el que esté ahora mismo descolocado, que llame, que escriba, que le explicamos cómo entrar en el sistema. Que se posicione ahí, muy bien. Sí, ahí hay un matiz que simplemente como añadido a la explicación de Javier, y es que en la Unión Europea se trabaja en promover unas dinámicas similares para ir construyendo también redes de SOC en el ámbito de la Unión Europea. Entonces, si nosotros todo lo que estamos avanzando, si nosotros progresamos en ese camino, pues vamos a estar luego mejor posicionados para integrarnos en el escenario europeo. Sí, además en la Unión Europea va a haber dos cosas. Va a haber unas iniciativas que van a dar bastante dinero a partir de 2022, que va a completar nuestro fondo de recuperación, va a dar bastante dinero para reforzar las capacidades de SOC. De SOC, de entidades locales, de comunidades autónomas, de Administración General del Estado. Pero es que el segundo paso es cómo se integra con la red de super SOCs que quieren montar ellos. La red de super SOCs en España es la plataforma nacional. Toda la información va a la plataforma nacional y ella se encargará de repartir o de mandar los incidentes relevantes que tengamos en España a donde corresponda dentro de la Unión Europea. Entonces, para eso, desde luego, lo que sí que es verdad, y para eso en las jornadas nuestras viene una directora general de Unión Europea a decir que la apuesta firme, como está marcada en la estrategia de la Unión Europea, es apostar por una red europea de SOCs. Muy bien. Ahora vemos el bosque, entonces tenemos que ir completando nuestros pequeños árboles, que es lo que veis en la pantalla, ¿no? Lucía, Microclaudia, vigilancia del perímetro y recolección y correlación básica. Eso es lo que todos los ayuntamientos, al menos, tienen que incluir en su convocatoria, entiendo, ¿verdad? Efectivamente. Lucía, que en un principio opere como no opere, la instalación de Lucía es una máquina virtual y su federación es relativamente sencilla. Si estamos en comunidades autónomas como Valencia o Andalucía, pues la subfederación, llegando al acuerdo conveniente con la comunidad autónoma, sería a través de la comunidad autónoma. De hecho, para nosotros el modelo de Valencia, que habilitó un plan de choque hace 6 meses, es un modelo muy bueno porque es la comunidad autónoma a la que le está desplegando un montón de herramientas, sobre todo las de Microclaudia a los ayuntamientos pequeños y otras herramientas a los ayuntamientos grandes. Pues ese es el modelo. Para nosotros la clave es Lucía, porque Lucía es lo que nos marca la voluntad de compartir incidentes. Entonces, pero sí que es verdad que al ayuntamiento se le pide eso. Microclaudia es gratis, simplemente hay que escribir a microclaudia@ccncer.cni.es y pedir la API key, y ya la tienes. Y ya, por lo menos, tiene una protección básica contra el ransomware. Y luego las otras dos cosas, los de vigilancia de perímetro y red interna, lo que nos damos cuenta es que el perímetro nos lo superan. Entonces, la red interna la tenemos que vigilar. Y la vigilancia, si puede ser 24/7. Por eso digo que los servicios, mientras más economía de escala tengamos, fundamental. Y luego pues tener un SIEM. Y de estas herramientas de los puntos 3 y 4, que se pide pues una cierta calidad al producto tecnológico que compremos. Y para eso el catálogo, CCN STIC 105. Los que estén en el catálogo, pues realmente son productos que ya están verificados y le llamamos productos cualificados. En el catálogo, igual que cuando una entidad está en proceso de acreditación, sabemos el que está y el que va a venir. En el catálogo, ¿tenéis algún tipo de previsión de saber qué fabricantes pueden llegar a estar para que tengamos una cierta tranquilidad? Hay fabricantes que están en el proceso de evaluación de sus productos. Y se admite, es decir, que si está en proceso de evaluación y entra en el pliego, lo único que hay que hacer es hay que preguntarle al catálogo.
a la cuenta de correo que tenemos de atención al catálogo y decimos si el fabricante está o no está. Hombre, realmente hay bastante ya, o sea, de 100 hay muchísimos fabricantes en el catálogo, de firewall y de cualquier herramienta de protección de perímetro hay todos los que quieras, y de EDRs hay muchísimos ya, ¿eh? EDR O sea que, en fin, yo creo que hay pocos, que hay alguno grande que se ha despistado, pero está ahí trabajando. Muy bien. Ya por finalizar, yo creo que es inherente en la propia convocatoria, pero como siempre tenemos esos problemas en las convocatorias europeas sobre lo que entra o deja de entrar, la implantación del NS es la esencia, ¿no? Sea un servicio o no es un servicio, pero es la esencia de la convocatoria, ¿no? Implantar NS con todas sus consecuencias. Sí, de hecho, la guía que acompaña a la orden explica cómo entre los proyectos caben los que van dirigidos a reforzar la adecuación al esquema nacional de seguridad y los que van dirigidos a reforzar las capacidades de prevención, detección y respuesta. Y nítidamente, ahí hay un párrafo muy largo donde se pueden plantear proyectos para ver cuál es el estado de situación, cuál es el plan de mejora que se puede hacer, etcétera, y todas las actuaciones relacionadas. Muy bien. Bueno, pues nada, yo quiero agradecerles mucho o agradeceros el tiempo que nos habéis dedicado a Miguel Ángel, Javier, que es un placer para mí estar aquí con vosotros. Y vamos a abrir un turno de preguntas por si queréis lanzar alguna cuestión y que cojamos desde aquí el guante. Iba a decir que es el momento de preguntar. No perdáis la oportunidad. Ha tenido que quedar todo muy claro. Bueno, pues yo creo que os tengo que dar la enhorabuena, porque si no hay preguntas es porque está todo muy claro. Nada, reitero los agradecimientos y, bueno, muchísimas gracias, Miguel Ángel, muchísimas gracias, Javier. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias.